Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de su canal favorito de metodología y estadística, Biblioteca Digital O. El día de hoy traemos un video un tanto diferente. Tuve la oportunidad de participar en un conversatorio acerca de la estadística, donde pues platicábamos diferentes personas que nos dedicamos a esta interesante área del conocimiento acerca de las aplicaciones, de los usos que tiene la estadística, que van más allá de la calificación que nosotros podemos obtener pues en nuestras escuelas, ¿no? En la materia de estadística. El día de hoy les traigo este conversatorio que se hizo en el marco de la Feria de las Ciencias y las Humanidades que cada año hace la UNAM. Bueno, sin más comentarios al respecto, los dejo con el conversatorio. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y acompañando en esta octava edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me presento, mi nombre es Rodrigo López, ingeniero eléctrico electrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En esta ocasión seré el moderador de este conversatorio virtual que tiene por nombre Cuando eres parte de la estadística. Esperamos que se lleven algo, mucho o poco, de lo que nuestros invitados aquí vayan a comentar en los próximos minutos. Como recordatorio, la última sección estará destinada a preguntas y respuestas que ustedes, el público, nos harán llegar, siguiendo el hashtag FiestaCIH por redes sociales. Hagan las preguntas que les surjan al respecto. Y bueno, sin más preámbulo, pasaré a presentar a nuestros tres invitados. Aquí nos acompaña el profesor Carlos Prado Romero de la FES Iztacala. Estudió la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ha colaborado en el grupo de investigación Enfermedades Crónicas, apoyando en diversas investigaciones, las cuales se han presentado en congresos a nivel nacional e internacional. Ha participado como voluntario en la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, ha publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales y actualmente es estudiante del doctorado en Psicología y Salud por la UNAM. Hola Carlos, un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro de los invitados que aquí nos acompaña es el doctor Mario Martínez Salgados del UDIR Campus Morelos. Es doctor en Estudios de Población y maestro en Demografía, ambos por el Colegio de México. Es investigador a tiempo completo en la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Su investigación y publicaciones se concentran en los temas familia y curso de vida, uso del tiempo y trabajo no remunerado y métodos de investigación social cuantitativos. Mario, te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el último de nuestros invitados, y no por eso menos importante, es el maestro Elías Joel Ramírez Martínez de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, maestro en Educación con aplicación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México, cuenta con diplomados en Aplicaciones Educativas de las TIC para la Enseñanza, en Gestión del Conocimiento en Ambientes Educativos, asistidos por las tecnologías de la información y la comunicación, ambos por la UNAM, y en Gerencia Deportiva por el Instituto Superior de Administración, Docencia e Investigación. Imparte clases en Prepa 8. Elías, mucho gusto, te mando un saludo. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, antes que nada les agradecemos a los tres por aceptar la invitación, así que vamos a iniciar en este conversatorio. Bueno, más allá de las cifras diarias y la estadística impacta en nuestro día a día, muchas veces sin darnos cuenta que está ahí presente. ¿Cuál es la importancia de sus aplicaciones? Seguro muchos de los que nos están viendo son estudiantes y la estadística va mucho más allá que sacar una calificación en la materia. Sin embargo, es uno de los primeros acercamientos que nosotros como estudiantes, o que alguna vez lo fuimos, tuvimos, porque nos preguntaban cuál era tu promedio, no sé, en español, en matemáticas, en ciencias, pero las aplicaciones de las estadísticas son muchísimas. Es una ciencia que ahora se ayuda mucho de la tecnología para poder hacer análisis y procesamiento de datos cada vez más complejos. Así que le cedo la palabra al profesor Carlos para que nos cuente más sobre este tema. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, voy a comenzar. Primero les quiero compartir mi pantalla y bueno, con esto iniciamos, ¿no? El tema de hoy o a lo que venimos en esta ocasión
pues refiere específicamente a lo que hacemos con la estadística en el mundo, digamos, académico de la investigación y cómo repercute específicamente en la vida cotidiana de las personas. Bueno, pues ¿cuál es la cuestión? A mí me gusta mucho esta frase que en algún momento dijo Thorndike y siempre la presento porque me parece muy representativa del carácter que representa la estadística en la vida de las personas. Como punto inicial, nosotros decimos, bueno, a ver, si algo existe, si tú tienes o si tú consideras que algo exista, pues entonces debe de existir en alguna cantidad. Y esa cantidad tiene que ser susceptible a ser medida. Justo es a lo que se refiere Thorndike con esta frase. Podemos pensar en cosas que existen, que sabemos que existen, pero que probablemente no las podemos observar, no las podemos tocar, no las podemos oler. Podemos hablar incluso tal vez de constructos como la gravedad. Sabemos que la Tierra es redonda, aunque la mayoría de nosotros no hayamos visto jamás la esferota, ¿no? Del planeta. Entonces nosotros necesitamos medir para poder asumir la existencia de los fenómenos. ¿Cuál es la cuestión? Pues que la medición, en este sentido, es el punto de partida para cualquier ciencia que se precie de ser ciencia en este sentido. Pero en este caso, nosotros, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es medir? En términos prácticos y muy coloquiales, pues medir es asignar números. Cuando nosotros asignamos números a cosas o fenómenos, estamos representando cantidades o magnitudes de atributos, ¿vale? Y este proceso de medición es fundamental porque juega un papel fundamental en la práctica de cualquier profesional de cualquier área del conocimiento humano. Y por supuesto, juega cada vez un rol más importante en la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Esto por qué es importante? Bueno, es importante en distintos aspectos, ¿vale? Punto número 1. Para que nosotros podamos, en este caso, asumir que algo está medido o más bien, para que nosotros podamos estudiar algo con validez científica, este fenómeno al que nosotros nos estamos aproximando, pues tiene que ser medido correctamente. Y bueno, alguna vez un profesor en la carrera nos mencionó que pues básicamente sin estadística no hay ciencia, porque muchos de los procesos de medición que utilizamos actualmente en cualquier ciencia, muchos están sustentados en la estadística como para poder tener un elemento de partida y asumir que realmente estamos midiendo algo y que ese algo que estamos midiendo lo estamos midiendo con precisión. Estos elementos, por supuesto, que van a tener repercusiones en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Solo por mencionar algunos campos. Existen 3 tipos de personas en este mundo, ¿no? Están los investigadores, están los profesionales, las personas que se dedican a trabajar en el mundo real, por así decirlo, alejados de las universidades, y también está el público en general. ¿Cuál es la cuestión? Los investigadores, cuando ellos se quieren aproximar a un fenómeno y realizan sus mediciones, en su práctica cotidiana, en el quehacer de todos los días, ellos generalmente utilizan la estadística como una herramienta más. Cuando nosotros hablamos de estadística, a veces tendemos a pensar, por ejemplo, que la estadística se limita únicamente al resumen de los datos, ¿no? Tenemos un montón de investigadores que se la pasan midiendo un montón de cosas y entonces a partir de la estadística hacen resúmenes, ¿no? ¿Cuál es la media de una población? ¿Cuál es la varianza? Agrupar en tablas, hacer gráficas muy bonitas y publicarlas en papers. Pero este trabajo no se limita únicamente a la actividad de resumir datos, sino que a partir de la estadística nosotros podemos establecer relaciones causales entre las variables. Podemos establecer incluso si existen diferencias o no significativas entre diferentes fenómenos. Como ya lo mencionó nuestro moderador, Rodrigo, eh, de formación, por ejemplo, yo soy psicólogo, o sea, yo soy psicólogo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Hay algunos atributos
que nosotros no podemos ver, no podemos oler, no podemos tocar, no te los puedes comer, como lo puede ser la felicidad, como lo puede ser la depresión, el autoestima, el estrés, etcétera, una infinidad de fenómenos. Si nosotros asumimos que estos fenómenos existen, por supuesto que los vamos a tener que medir. Y esa es la labor fundamental que desempeñan, por ejemplo, los investigadores en el área de la psicología. Adicionalmente, por ejemplo, también están otros profesionales. Estos individuos que se dedican a trabajar justo en lo que yo he denominado el mundo real, ¿no? Constantemente tienen que realizar procesos de medición o se sustentan a partir de elementos estadísticos para poder tomar decisiones. Y eso es un elemento fundamental. Quiero pensar, por ejemplo, quizá en un médico que a partir de la estandarización, por ejemplo, de los niveles de glucosa en sangre que debería tener la población en México, te dice si tus niveles de glucosa pues son más altos de lo que deberías tener o son menores de lo que deberías tener. Asimismo, por ejemplo, también hay otros profesionales como los psicólogos, como ya lo había comentado, o incluso, no sé, quizás ingenieros, distintos profesionales que se dedican a utilizar estos procesos y, por supuesto, el público en general. Como tal, no significa, ¿no? Por ejemplo, que tú vayas a la tienda como público general, como persona de la vida cotidiana, y le digas al de la tienda, dame la desviación estándar de un pedazo de jamón en rebanadas, ¿no? Por ejemplo, no, por supuesto que no. Sin embargo, cuando nosotros, ya sea los investigadores y los profesionales, realizan mediciones y estas mediciones están basadas en procesos estadísticos, su toma de decisiones va a afectar directamente a la población general. Es decir, cómo las personas constantemente se van a enfrentar a procesos en los cuales van a ser afectados de forma directa o indirecta por la estadística. Por ejemplo, las personas que ingresaron a la UNAM tuvieron que someterse a una evaluación, tuvieron que someterse a un examen. Y este examen en sí mismo fue retomado por expertos en manejo de datos, por expertos en educación, y decidieron que a partir de cierto puntaje las personas entraban o no entraban a determinadas escuelas. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación de estos individuos? Esa toma de decisiones, esa decisión que alguien tomó de decir si alguien entra o no entra a la universidad, por ejemplo, o a la preparatoria, está basada en procesos estadísticos y eso es algo que, bueno, al menos todos los que estamos en la UNAM nos compete, ¿no? Por ejemplo, ya para concluir esta primera intervención, quiero comentar un elemento fundamental. Si esta estadística está desarrollada por investigadores, por profesionales y afecta directamente la vida de las personas, ¿no? Pues entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en torno al manejo de datos. ¿Por qué? Pues básicamente porque si nosotros no interpretamos bien los datos que son emanados de una investigación, que son emanados de un grupo poblacional, pues entonces podemos generar graves daños, ¿no? Graves daños a la población, graves daños incluso a la ciencia misma. Entonces, pues bueno, es una responsabilidad muy grande con la que yo siempre me he quedado y que bueno, a todos nuestros asistentes el día de hoy, pues quiero también heredarles esa responsabilidad en torno al manejo y a la interpretación de los datos. Bueno, por mi parte, esa primera intervención sería todo. Así es, Carlos, retomando lo que comentabas anteriormente, las mediciones o capturas de datos son súper importantes porque es el primer paso para comenzar un análisis. Sin datos, pues no tienes estadística y sin estadística no hay ciencia. Al final de cuentas, la estadística es una ciencia derivada de las matemáticas y podría ser vista como una herramienta que se puede aprovechar, donde cada uno va a tomar los elementos que les convengan para poder aplicarlos pues, a su área de estudio o incluso en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la vida cotidiana se me ocurre ahorita que estamos encerrados, yo creo que podría ser buena idea hacer ejercicio y de esta manera tomar tus datos, cuántas sentadillas haces al día, cuántas flexiones haces al día o cuántos kilómetros corres. Y hacer, no sé, una media a la semana y de esta manera pues
tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué menciono esto? Porque las estadísticas que a continuación el doctor Mario nos tiene preparadas nos hacen reflexionar sobre el estilo de vida que estamos adoptando. Así que Mario, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias al comité organizador de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Creo que todos en estos meses que hemos estado llevando una vida virtual sabemos lo complicado que es llevar a cabo un proyecto como este y de la magnitud del que hace el esfuerzo que hace la universidad para que en este momento estemos todos reunidos. Bueno, yo ya apuntaba, Rodrigo cuando me presentó, soy demógrafo, de origen soy actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM y parte de mis intereses tienen que ver con las personas, no tanto con cuántos son, sino cómo viven. Y para esta presentación trabajé un poco con los datos que publica diariamente la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud sobre los casos estudiados por COVID-19 y también utilicé algunos datos que el INEGI nos comparte a través de la Encuesta Nacional de Hogares de 2017. Primero, me gustaría compartir una buena noticia, es que la población de 15 a 19, que en principio es el objetivo de esta Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, es la población que menos riesgo tiene por muerte ante un eventual contagio por COVID, ¿no? La tasa de letalidad, esto es el cociente, la división de dividir el número de muertes entre el total de personas contagiadas por COVID, pues es solamente 0.5. Esto lo podemos interpretar como que una persona de cada 200, de 15 a 19, que está contagiada por COVID, fallece. Pero ¿por qué entonces me debería interesar o me debería importar si me enfermo por COVID? Si no soy una población baja en riesgo, podría pensar algún adolescente que nos esté siguiendo o algún joven que nos esté siguiendo en esta charla. Bueno, la razón es porque pues los jóvenes de 15 a 19 están presentes en muchos de los hogares en México. En una cuarta parte, en una de cada 4 viviendas, en una de cada 4 hogares en este país, hay al menos una persona, un joven de entre 15 y 19 años de edad. Y los hogares en donde viven estas personas, estos jóvenes, son muy diversos, ¿no? La mayoría se concentran en espacios en donde comparten con sus papás y quizá otros hermanos. Una fracción menor, pero no por ello menos importante, comparte espacio solo con su mamá o con su papá y alguno de sus hermanos. Y después viene toda un conjunto de arreglos muy diversos en donde podremos tener la presencia de algún nieto, de algún tío, de otro familiar, o incluso personas que no tienen nada que ver con nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, la tipología de hogares es sumamente diversa en los hogares en donde habitan los jóvenes. Pero pensemos más allá de nuestra vida como joven, ¿no? En nuestro hogar, bueno, seguramente mi papá o mi mamá es una persona que tiene bastante más años que yo. Y aquí lo que les muestro es un histograma sobre la edad que tienen las personas de mayor edad en esos hogares en donde viven los jóvenes. De aquí se desprende que en promedio la persona de mayor edad en los hogares en donde habitan los jóvenes tiene alrededor de 49 años. También estos datos nos permiten saber que en casi 16% de los hogares hay una persona de 60 años o más. Y que casi en una décima parte, en 7.2% de los hogares, hay una persona de 70 años o más, ¿no? Y estas personas, pues el riesgo de letalidad por COVID es bastante más alto, ¿no? De hecho, justo a partir de alrededor de los 50 años es cuando hay un crecimiento importante y sostenido de la letalidad por COVID. Aquí déjenme, saco un puntero láser. Para las personas de entre 45 y 49 años, la letalidad es 6.4, pero ya para las personas de entre 60 y 64 es de 22%, y para las de 70 a 74 años es de 35.8%. Además, al analizar los datos por COVID en México, nos damos cuenta que mueren más hombres que mujeres. De hecho, mueren alrededor de 175 hombres por cada 100 mujeres.
Y esto se expresa también en las curvas de letalidad para uno y otro sexo, ¿no? Aquí el marco es para las mismas edades que les presenté anteriormente, como paso de 6.4 a 8.7 cuando solo me concentro en los hombres, y también a 25.7 cuando me concentro en los hombres de 60 años a 64, y casi es de 40% cuando estoy hablando de los hombres de 70 a 74 años. Bueno, pero también otra cosa que nos dejan ver las cifras es que la presencia de ciertas enfermedades nos pone aún en mayor riesgo, ¿no? Entonces aquí lo que les presento en esta gráfica es la misma tasa de letalidad, pero distinguiendo entre hombres y mujeres de acuerdo a si tienen o no alguna enfermedad adicional al COVID, obviamente. Y vean que en el caso de los hombres, con alguna comorbilidad, alguna enfermedad, pues entonces sigue creciendo el riesgo de muerte. Y un dato interesante es que la diferencia entre las mujeres con alguna comorbilidad y los hombres presuntamente sanos, es decir, que no tienen una comorbilidad fuera del COVID, la letalidad es prácticamente la misma. Son estas dos curvas que aparecen aquí al centro. Mientras que las mujeres que no presentan alguna comorbilidad adicional al COVID, pues la letalidad es la más bajita, ¿no? Entonces, y aquí esta gráfica, lo que les muestro es para las personas de 50 años y más, y si solamente me concentro en las enfermedades que tienen mayor presencia en la población, cuál es la letalidad de estas enfermedades, ¿no? Entonces, ya varias veces hemos escuchado a lo largo de toda esta contingencia sanitaria que la hipertensión, diabetes y obesidad son enfermedades o afecciones que nos pueden poner en aprietos, digamos, al momento de contraer COVID. Y las combinaciones de ellos, pues lo único que hacen, como pueden ver aquí, pues acentúan, digamos, ese riesgo, ¿no? Siendo, si la persona tiene tiene hipertensión, diabetes y alguna insuficiencia renal, la que mayor riesgo de fallecimiento tiene, ¿no? Casi 50%. Bueno, y ya para cerrar esta parte de mi intervención, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué me debe importar si me enfermo por COVID? Si soy un joven de entre 15 y 19 cuya letalidad, la tasa de letalidad en mi grupo es de 0.5%. Bueno, pues porque los jóvenes están presentes en muchos hogares y en esos hogares es probable que haya personas vulnerables. Las estadísticas nos muestran que el coronavirus afecta de manera diferente a mujeres y a hombres. La afectación sobre los hombres es mayor que las mujeres, como lo acabo de presentar. Las personas mayores son más vulnerables y la presencia de ciertas enfermedades incrementan el riesgo de muerte, ¿no? Y un llamado a los jóvenes es que piensen que al cuidarse, cuidan a sus familias, ¿no? Y por último, me gustaría compartir que las estadísticas, es decir, el tratamiento de información, de datos, ¿no? El procesamiento y el análisis, nos deben ayudar a exigir una mejor atención de la emergencia sanitaria. Pues al día de hoy, registrados, hay más de 100,000 muertes, pero se estima que el número total de defunciones en el país en lo que va de la pandemia por COVID es casi del doble. Entonces, si nosotros le dedicamos tiempo, interés, dedicación al estudio y al tratamiento de los datos de las estadísticas, pues podremos estar mejor informados y con ello poderle exigir a nuestras autoridades que desarrollen o implementen o diseñen políticas que nos permitan tener menos afectaciones a nuestras familias. Bueno, entonces yo dejo aquí mi participación en esta primera ronda y al ratito seguimos platicando sobre esto. Sí, no lo podías decir mejor, Mario. Al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás. Y definitivamente que estas estadísticas sirven para dar de alguna manera un mapeo, una representación de cómo se está comportando la letalidad de este virus en nuestra población, en nuestra sociedad. Con mucha razón, Carlos también mencionaba que una mala interpretación de los datos puede generar daños muy graves, y a esto me gustaría agregarle que también se tiene que tomar en cuenta la muestra, ¿no? Porque esta debe de ser representativa, que represente a la población, y que
con estas estadísticas que Mario nos está exponiendo, son un tema de salud delicado, ¿no? Entonces se deben considerar ampliamente. Y ya que estoy mencionando esta importancia del muestreo, quiero cederle la palabra al maestro Elías, que ha estudiado y analizado un sector de la población en particular, nada más y nada menos que sus estudiantes. Así que Elías, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Pues mira, la verdad es que sin ponernos totalmente bien de acuerdo, creo que el orden en que se dieron las pláticas llevan precisamente esta situación. Carlos hace un muy buen análisis de cómo la estadística es muy importante al momento de aplicar una investigación. En este caso, a mí me tocó hacer un trabajo en mi prepa 8. Este trabajo es multidisciplinario, no estoy solo en él, sin embargo, pues en este caso me tocó encabezarlo. Buscamos valorar el estilo de vida de los estudiantes de la Nacional Preparatoria número 8 y bueno, pues si hablamos de una valoración, ya lo comentaba hace un rato Carlos, la cuestión de la medición, ¿cuál sería esa por llamarle de alguna forma, una definición? Sin embargo, aquí al querer valorar un estilo de vida, pues estamos hablando también de que no solamente es medir, sino que tenemos también que valorar algunas otras situaciones y bueno, no podíamos dejar de lado la cuantificación y de ahí la estadística tan importante en un trabajo como el que realizamos, ¿no? En mi caso, llevamos a cabo esta valoración con tres baterías distintas. Una de ellas medía la condición física, que si bien no es un elemento tan trascendente al momento de llevar a cabo una valoración del estilo de vida, porque uno pensaría que tener una buena condición física es sinónimo de tener buena salud. No necesariamente así. Puede haber una persona de cáncer que tenga una excelente condición física y sin embargo tener esta condición. Entonces, sin embargo, es algo que nos puede dar un parámetro muy importante de cómo anda el estilo de vida. Por otra parte, se generó una batería de pruebas llamada de riesgo cardiometabólico, en la cual hace rato ya lo mencionaba Carlos, sí se hace una serie de medidas a nivel de glucosa, se mide su estatura, su peso, índice de masa corporal, índice de masa grasa, y obviamente aquí va implicada totalmente el uso de la estadística, precisamente para sacar varios rangos, ¿no? Digo, de entrada, a nosotros como educadores físicos nos interesaba mucho que el estudiante, si hacía 30 lagartijas, le definiera qué es tener 30 lagartijas en una prueba que tú me estás aplicando, profesor. Porque yo sé que hago 30 lagartijas, pero estoy bien, estoy mal, estoy regular, ¿cuál es mi situación? Y en el momento que ya hacemos precisamente este análisis con datos de estudiantes de media superior, que no me estoy yendo a Alemania, que no estoy trayendo datos de otro país, sino con estadísticas de estudiantes que son de su misma edad y que han estado trabajando, obviamente para ellos es mucho más significativo, ¿no? Entonces, simplemente de entrada, aquí si el chico ya, de acuerdo a los datos que ya hemos sacado, si saca 30 sentadillas, 30 lagartijas, por encima de 30 repeticiones, está dentro de un rango de una condición física aceptable, ¿no? Y de ahí hacia abajo. Y nosotros ya sacamos por ahí una tabla con ellos para que ellos inmediatamente de que terminan su prueba, ya saben cómo está su condición física. Es una prueba es una batería de 7 pruebas y obviamente ya al conjuntarlas todas con el uso de la estadística a través de varios rangos, ya el chico ya puede definir si tiene una condición física buena, regular, aceptable o hay que ponerse a trabajar un poquito en esta parte, ¿no? Es solamente una forma de aplicación. A su vez también, el hablar de un estilo de vida no solamente es la parte de la condición física, no solamente es saber cómo estás físicamente, sino también cómo andan tus hábitos, cómo andan tus actitudes. De ahí se realizó un cuestionario, ¿sí?, sobre hábitos de vida, en donde tocamos muchos de los puntos que ustedes ven en pantalla, que fue su situación académica. Sabemos que el estudiante que tiene un rendimiento académico bajo, llega a acumular un nivel de estrés bastante fuerte y obviamente esa situación le repercute en muchas áreas de su vida, ¿no? Entonces, nos pareció un punto muy importante, la actividad física, la alimentación
el manejo de emociones, los hábitos de riesgo, los antecedentes médicos y las relaciones interpersonales, ¿no? Son elementos que en apariencia no son tan significativos en el estilo de vida de los estudiantes, pero obviamente al ver ahorita las estadísticas que vamos a ver y que obtuvimos de ello, vamos a ver que es muy importante en los estudiantes. De todo esto se sacó un manual de procedimientos, ¿sí? Para que se pudiera reproducir por parte de otras instituciones. Ahorita ha habido instituciones que han estado interesadas en reproducir esta actividad y bueno, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Hubo compra de muchos materiales muy significativos, entre ellos básculas in-body, que ya tenemos ahí en el plantel para llevar a cabo este tipo de mediciones. Una parte muy importante que nos parece fue muy significativo también para nuestros estudiantes es de que todos estos datos, obviamente nosotros como académicos estamos al pendiente de cómo se van llevando a cabo y cómo se están trabajando, pero nos pareció todavía más importante el acercar precisamente a los estudiantes a la ciencia, ¿no? Y en este sentido, muchos de los chicos, como ustedes están dando cuenta ahí, no son profesores los que están tomando las medidas. Obviamente están capacitados por cada uno de nosotros, estamos al pendiente de ello, pero los chicos con esto se motivan para poder integrarse a una actividad científica y que obviamente les lleva a tener incluso un reforzamiento de ya la idea que tienen hacia qué área van, ¿no? Muchos de los chicos que tenemos aquí ya trabajando, tomando presión arterial, tomando la medida de la glucosa, tomando el peso, la talla, la medida de la cintura, son chicos que son parte del programa de Jóvenes en la Investigación y en ese sentido también ha tenido un gran aceptación por parte de los estudiantes y para nosotros una gran satisfacción que ellos estén interesados en irse integrando a estas actividades que sabemos que son muy importantes para ellos, ¿no? Para terminar esta primera parte de mi intervención, me gustaría compartir algunos de los datos que obtuvimos del cuestionario que hace un rato platicaba, ¿sí? En el caso de la actividad física, el 40% de los estudiantes de quinto año y sexto dejan de realizar una actividad física de forma regular. En la Escuela Nacional Preparatoria, los chicos tienen educación física solamente en cuarto y quinto año. Y a partir de quinto año, los chicos empiezan a dejar ya de hacer actividad física de manera regular. Si no tienen la clase de educación física, pues simplemente piensan que ya no es una actividad que tienen que llevar a cabo, ¿no? Dentro de los hábitos de riesgo, los estudiantes de quinto año, solo el 43% ha probado el cigarro y en sexto año sube al 68%. Muy rápido quisiera comentarles que Prepa 8 es el único plantel de la universidad que tiene un reconocimiento que se llama 100% libre de humo de tabaco. En toda la universidad es el único que tiene este reconocimiento, es decir, ningún alumno, ningún profesor, ningún trabajador administrativo fuma dentro del plantel. Desgraciadamente, pues no podemos decir esto fuera de él, ¿no? Porque pues afuera el chico, pues ellos sí llegan a tomar sus decisiones. Y aquí la importancia de lo que decía Carlos, ¿no? En su primera intervención, ¿no? Que el que sepan ellos este tipo de estadísticas les ayudan también a tomar decisiones. Esto ya también se los mostramos a los chicos en algunas conferencias magistrales dentro del plantel. Los estudiantes de quinto han consumido alcohol el 70% y en sexto año sube al 91%, de acuerdo con la estadística que nos arrojó esto, ¿no? Entonces, son datos alarmantes, son situaciones que también para nosotros nos dan parámetros para empezar a tomar decisiones, para llevar a cabo estrategias para tratar de ir disminuyendo esta situación, ¿no? Y en quinto año el 7.5 ha consumido alguna droga y en sexto año sube hasta el 33%, ¿no? Es decir, los cambios de hábitos que se están dando a los estudiantes, se está notando que cada vez tienen más conductas de riesgo conforme va avanzando su grado escolar, ¿no? La droga que principalmente se consume, de acuerdo a lo mencionado en el cuestionario, es la marihuana, ¿sí? Y bueno, espero mi siguiente intervención. Muchas gracias. Sí, no lo podías decir mejor. La estadística te ayuda a la toma de decisiones. Y qué interesante y buena forma de que tus alumnos se vean y sientan identificados con las estadísticas que reflejan pues, la situación de ellos mismos, ¿no? Bueno, es otra de las aplicaciones de la estadística que te puede ayudar a mejorar tus hábitos de vida.
Y volviendo con Carlos, que también nos puede profundizar un poco más sobre la aplicación de esta ciencia en su área de estudio. Así que le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias. De hecho, antes de comenzar, me gustaría comentar que, bueno, estoy maravillado con la información que nos están presentando el doctor Mario, el maestro Elías, porque justo habla acerca del área de la psicología, que es a la que yo me dedico, ¿no? Que es el área de la psicología de la salud. Y esto a mí me parece fundamental, o sea, el trabajo que realizan me parece fundamental porque, o sea, si nosotros a partir de la psicología, bueno, como es mi área, por supuesto, y a partir del modelo biopsicosocial, nosotros podemos entender, por ejemplo, que las enfermedades a las cuales nos enfrentamos actualmente pues derivan, sí, por supuesto, de un proceso biológico activo, ¿no? La gente se enferma porque es susceptible a enfermar, pero también hay procesos sociales y hay procesos conductuales, ¿no? Psicológicos, que nos van a hacer más o menos propensos a contraer diferentes enfermedades. El hecho de llevar un estilo de vida poco saludable, pues te va a llevar a una determinada enfermedad. Y este proceso también va a estar sustentado probablemente en una ideología derivada precisamente de la sociedad, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental el trabajo que ustedes están realizando como para poder realizar intervenciones, ¿no? Me parece maravilloso. Y bueno, justamente a partir de esto, ¿no? Digamos, de este tipo de cuestiones, pues hay muchas personas probablemente en el público que se están preguntando, bueno, ok, pero ¿cómo, por ejemplo, un psicólogo para empezar, va a usar matemáticas, ¿no? Si un psicólogo pues ve el alma o ve la mente o los sentimientos, etcétera. Ok, sí, y está muy bonita esa idea, pero hay algo que es la psicología científica, ¿no? Y como tal, esta psicología que estamos presentando en este momento, pues deriva necesariamente de la estadística, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya como lo presentaba el maestro Elías, ¿no? Cómo nosotros podemos determinar o cómo nosotros podemos apoyar a las personas a que tengan un estilo de vida más saludable. Es más, incluso las personas que ya padecen una enfermedad, cómo nosotros las podemos apoyar para que sigan su tratamiento farmacológico, ¿no? O sigan una dieta, realicen actividad física, rehabilitación, etcétera. Justo eso se deriva de la estadística y como lo mencioné en mi intervención anterior, de la medición específicamente. Y es que, ¿cuál es entonces la actividad práctica del psicólogo, no? A nosotros, como para qué nos serviría la estadística. Bueno, pues para empezar, eh, los profesionales que se dedican a las ciencias de la conducta, a las ciencias conductuales, pues tienen que tomar decisiones, ¿no? Desde el hecho de catalogar a una persona, por ejemplo, el dar un psicodiagnóstico, por llamarlo de alguna forma, hasta realizar intervenciones más interdisciplinarias, ¿no? Y generalmente estas decisiones que se toman en el carácter, en la actividad profesional del psicólogo, pues derivan generalmente de puntajes de algún instrumento, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la toma de la glucosa, pueden ser estadísticas derivadas del COVID, ¿no? Por ejemplo, cómo nosotros vamos a hacer que las personas se queden en casa y no vayan a armar una fiesta en la zona rosa, ¿no? En la calle, por ejemplo. Este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, desde este punto de vista, por supuesto que hay muchas áreas de la psicología. La psicología a veces la tendemos a entender como la psicología clínica, ¿no? Y con eso, ¿cómo te sientes? Cuando pensamos en un psicólogo, a veces nos imaginamos a una persona recostada en un diván y el psicólogo atrás, quizás dormido, haciendo dibujos, no sé, pero nos lo imaginamos preguntando, ¿y con eso cómo te sientes? ¿No? Ok, es una parte de la psicología, es una parte de la actividad profesional, pero hay otras actividades, otras áreas en las que nos podemos desempeñar y que por supuesto vamos a medir y que por supuesto vamos a tomar decisiones. Puede ser como algunos de los rubros, hay más, no me alcanza la pantalla para presentar todas las áreas de la psicología, pero por ejemplo está la psicología experimental, la psicología social, ¿no? Por qué la gente hace lo que hace? La psicología clínica, que ya la entendemos, la psicología del desarrollo, cuál es el proceso de desarrollo cognitivo y de desarrollo normal que va a tener una persona. Y en este mismo rubro, la misma palabra normalidad es de un carácter estadístico bien padre, porque la normalidad no significa, o al menos como comúnmente la entendemos, como lo que está bien.
es que es lo normal, es que está bien. No necesariamente. La normalidad es lo que hace la mayoría de las personas. Lo que está dentro de una curva normal, lo que está dentro de la primera desviación estándar, ¿no? Más o menos por ahí del 70% de la gente. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque a veces nosotros tendemos a pensar, ¿no? Normalidad es igual a lo que está bien. Bueno, pues en México la normalidad es que las personas tengan obesidad. En México la normalidad es que en las relaciones de noviazgo entre jóvenes haya maltrato, por ejemplo. Y eso no necesariamente está bien, aunque estadísticamente sea lo normal. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos tomar acciones, tomar intervenciones específicas. Y esto a mí me parece fundamental. Hay psicología ambiental, la psicología de la salud, que es el área a la que yo me dedico, ¿no? Por ejemplo, de ayudar a las personas a que sigan un tratamiento, cómo mejorar la calidad de vida de las personas que ya padecen una enfermedad crónica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay psicología del deporte. Un profesor siempre me ponía el ejemplo de por qué los jugadores de fútbol siempre fallan los penales en el mundial. Bueno, pues porque probablemente están sometidos a un proceso de estrés tan grande que no les permite concentrarse y tirar bien un penal, ¿no? Entonces, de eso va, por ejemplo, también la psicología del deporte, y ahí estamos actuando constantemente. Y la psicología organizacional. ¿Cómo tú, por ejemplo, vas a contratar a una persona para un determinado puesto? ¿Realmente cumple con los criterios? ¿Realmente tu herramienta de medición te va a ayudar a predecir la ejecución que tiene un individuo cuando ya se desempeña en el puesto? Este es el carácter estadístico de la psicología, la toma de decisiones, la intervención en el mundo real, que por supuesto va a afectar a las personas, ¿no? Para bien o para mal. Y nosotros tenemos la doble responsabilidad de hacer que este carácter de intervención sea positivo. Y finalmente, la cereza del pastel. ¿Qué es lo que hacen los psicólogos o cuál sería el objetivo, ¿no? Final de esta estadística en psicología? Pues principalmente modelar la realidad. La realidad es una cosa bien compleja, ¿no? Si nos metemos a un rollo muy filosófico, podemos decir años de información, ¿no? Nos podemos quedar aquí todo el día. Pero básicamente, uno de los primeros elementos es, una de las características de la ciencia, por supuesto que nos van a es que nos permita conocer el mundo, pero al conocerlo, al evaluarlo, al medirlo, nos va a ayudar a predecir qué es lo que va a suceder en el futuro, nos va a ayudar a controlar y a modificar, ¿no? Estas condiciones en las que nosotros vivimos. Y para esto, pues hay dos cuestiones fundamentales. Se las estoy presentando aquí en pantalla. Por un lado, del lado derecho, por ejemplo, podemos tener regresiones lineales, podemos hacer procesos estadísticos que nos van a ayudar a predecir cómo se van a comportar los datos, cómo se va a comportar las personas. Me quiero imaginar el modelo epidemiológico que nos estaba presentando, por ejemplo, el doctor Mario, o lo que nos presenta a diario el doctor López-Gatell, que habla o estas cifras que ellos nos presentan, por supuesto que están basadas en representaciones estadísticas de qué es con lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Imagínense, la estadística nos ayuda a ver el futuro. Y es algo que los psicólogos no les enseñan en toda la carrera, ¿no? Por ejemplo. Y hay otra cuestión, por ejemplo, el modelamiento, ¿no? Poner en números, poner en matemáticas lo que está sucediendo con la realidad. Como lo podemos ver en el lado izquierdo, ¿no? Este modelo de ecuaciones estructurales. Bueno, ya para finalizar mi intervención, perdónenme si me extendí, es que me emociona. Creo que nosotros como profesionales de la estadística y como docentes tenemos una doble responsabilidad al enseñar esto, ¿no? Por ejemplo, y al utilizarlo bien. Por nuestra parte, por ejemplo, en FES Iztacala hay distintas iniciativas, ¿no? Para ayudar a fomentar el uso de la estadística y que esta estadística se entienda de forma más sencilla. Una de estas iniciativas, pues, es la Biblioteca Digital O, que es como, pues, un repositorio de información sobre estadística que hemos generado en Iztacala. Se va construyendo, va desarrollándose poco a poco. Y pues bueno, nada más finalizar con esta intervención, pues les doy las gracias y pues le regreso el micrófono, Rodrigo. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno que aclaras, perdón, pues este estereotipo de que la psicología solo está en un rubro, ¿no? Está en la salud y ahora con esta pandemia pues está más presente.
Y es la importancia de que esta normalidad que tenemos actualmente, de que muchas personas en obesidad, hipertensión, diabetes o incluso combinadas, pues repercuten mucho en la letalidad de este virus, y es lo que ahorita a continuación nos va a comentar el doctor Mario. Así que te cedo la palabra. Gracias. Bueno, ya nada más para complementar lo que ya expuse, me gustaría expresar algunas de las inquietudes que actualmente surgen, ¿no? O en las que se está construyendo o tratando de construir una respuesta. Por ejemplo, ¿por qué mueren más los hombres que las mujeres, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora se ha documentado o se sabe es que hay una enzima que se expresa mayormente en los hombres, y esa enzima nos hace a los hombres mejores huéspedes o mejor dicho, mejores hospederos para el virus. Además, o sea, no solo digamos, no seamos ingenuos, no solo hay una razón biológica, también tiene que ver con los hábitos, ¿no? Y las formas en las que nos cuidamos. Las mujeres son mucho más responsables con su salud que los hombres, por ejemplo, ¿no? Los hombres, de pronto, a lo mejor por una masculinidad malentendida, nos ponemos en situaciones de riesgo que nos hacen más vulnerables frente al COVID. Basta con, quizá no es un ejercicio muy estadístico, pero basta con salir, o bueno, cuando tengamos que salir a la calle, hacer alguna compra o lo que sea, basta con ver el número de hombres que hay en la calle, y basta con ver el número de hombres que usan incorrectamente la mascarilla, ¿no? El cubrebocas. Eso nos habla un poquito, es quizá anecdótico, pero nos habla un poco de las situaciones de riesgo en la que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, por una parte está el tema biológico, ¿no? Hay una enzima que se expresa más en los hombres. El sistema inmune de las mujeres las hace mejores, tienen una mejor respuesta ante el virus que el de los hombres. Pero también existe esta parte social, ¿no? Esta parte de cómo nos entendemos y cómo nos cuidamos. Y claramente las mujeres son mucho más responsables con su salud que lo que somos los hombres. Y eso yo creo que tiene que ser un llamado a todos los hombres, ¿no? Ahí sí me refiero exclusivamente a nosotros, de que debemos cuidarnos, ¿no? No somos indestructibles. De hecho, somos probablemente cuando la siguiente vez que escuchen hablar del sexo débil, deben pensar en que somos nosotros, los hombres. Y bueno, eso por una parte. Entender, digamos, estas diferencias, por qué mueren más los hombres que las mujeres. Pero también hay otra parte que los datos o la información nos permiten conocer y saber, ¿no? ¿Por qué mueren más los pobres que la gente que tiene mayores recursos? Bueno, pues ahí claramente lo que se está expresando es el acceso a los sistemas de salud. Y bueno, y como hay otras cuestiones que nos podemos preguntar, nos podemos cuestionar y podemos encontrar respuesta o parte de ella en un análisis de la información. Si nosotros, como bien apunta Carlos, nos formamos y nosotros adquirimos un criterio estadístico, nos va a permitir tener y tomar mejores decisiones, ¿no? En este caso, relacionadas con el tema del COVID, pero en general, tener una instrucción, recibir un buen curso de estadística, tener interés en formarse en métodos y técnicas estadísticas, al final del día, pues el beneficio es propio, porque nos va a permitir a nosotros generar o analizar información y con ello establecer algún tipo de conclusión, y con ello pues podemos cuestionar las cosas que nos dice, por ejemplo, el presidente, ¿no? Ni más ni menos, cuyos dichos pues, no encuentran un sustento en información, ¿no? Pero nosotros sí podemos tener ese sustento basado en datos, ¿no? Incluso a pesar de que los datos, como bien apuntabas hace rato, Rodrigo, pues es una fracción de la realidad, ¿no?
no están ahí reflejadas todas las personas que han padecido COVID, no están reflejadas todas las personas que han fallecido por COVID, pero incluso a pesar de, digamos, esa limitación, los datos nos permiten sacar ciertas conclusiones válidas, ¿no? Para justamente poder exigir a nuestras autoridades un mejor desempeño y también exigirnos a nosotros mismos como sociedad un mejor desempeño frente a esta pandemia, ¿no? Porque tampoco podemos dejar la responsabilidad de nuestra salud exclusivamente en el Estado, ¿no? Nosotros, digamos, y con esto cierro esta segunda intervención, pues podemos ser los principales y debemos ser los principales responsables de nuestra salud si tenemos buenos hábitos, si nos cuidamos, si cuidamos nuestro entorno, si tenemos un adecuado estilo de vida, que además de todo, quizá los jóvenes lo ven muy, muy distante, pero tarde que temprano van a envejecer y tendrán una mejor calidad de vida en una etapa posterior de su vida si tienen ahora mejores hábitos, particularmente alimenticios. Exacto, los hábitos. Ese es un tema importantísimo en esta pandemia que repercutió y que lamentablemente no se vio antes o no se quiso ver antes. Y pues qué mejor que disminuir los malos hábitos o tratar de erradicarlos desde la edad de los 16 a 18 años, que es el nivel en preparatoria, ¿no? Que es donde está trabajando justamente el maestro Elías, que con esto quiero darle pie a su última intervención. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues precisamente lo comentaba desde un principio, pareciera que cada uno ya conocía el tema del que iba a hablar, porque creo que se ha venido hilando bastante bien. Carlos hablaba propiamente de una intervención, Mario da precisamente esa cuestión general, y bueno, pues creo que a mí me toca ser mucho más específico, en una edad específica. Efectivamente está entre los 14 y 18 años el rango de edad de los estudiantes de la Nacional Preparatoria, y bueno, en general de un bachillerato, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es precisamente lo que comentaba Carlos, el cómo la intervención de la medición puede en un momento dado darte una predicción, ¿no? Y en este caso, precisamente era parte del objetivo que teníamos nosotros con este trabajo, precisamente buscar prevenir estas estadísticas que Mario ya nos mencionaba hace un ratito, que él comenta ahorita precisamente que los hombres somos más propensos a tener una enfermedad o a lo mejor sufrir una muerte más temprana. Sin embargo, pues son situaciones que pudieron decir son ciertas o son falsas, ¿no? Porque quien deja de hacer actividad física más tiempo son las mujeres antes que los hombres, ¿no? Y obviamente eso es parte también de un estilo de vida que tarde o temprano le va a repercutir. Entonces, precisamente la idea de este trabajo que hemos venido haciendo con nuestros estudiantes es tratar de hacerles ver qué es lo que se pueden enfrentar en un futuro, ¿sí? Y una frase que tanto el doctor César Acevedo como un servidor de los que estamos al frente del proyecto, decimos a los chicos, bueno, pues puede ser un excelente psicólogo, un excelente estadista, un excelente médico, pero ¿cuántos años quieres ejercer esa profesión, no? La calidad de vida te la va a dar tu estilo de vida, tus hábitos, tus actitudes, ¿sí? Y en este caso, una parte de la aplicación que estaba mencionando Carlos, si me permites voy a compartir nuevamente pantalla, y también mencionaba al principio de mi intervención que el trabajo que realizamos nosotros es multidisciplinario. Están compañeros médicos, están compañeros psicólogos también, están compañeros de informática, y precisamente parte de aterrizar un poquito de lo que es la estadística, llevamos a cabo esta herramienta que están viendo en pantalla, que es una hoja de cálculo, en donde pues prácticamente estamos haciendo ya y aplicando la estadística como tal. Todos los datos que les mencionábamos hace un rato de lo que es el riesgo cardiometabólico ya fueron incluidos en esta hoja de cálculo. Estos datos que ustedes ven los aplicamos el año pasado en la Feria de las Ciencias del 2019. Ahí sí llegó gente de toda edad y las metimos, obviamente, como decía hace un rato Mario, a lo mejor no fue lo correcto porque ya estaba determinado para un rango de edad. Sin embargo, a mucha gente sí le ayudó muchísimo el poder tomar estos datos, el que
me midan y el que me digan al final, ¿sí? Después de que me tomaron la medida de la cintura, me tomaron mi estatura, me pidieron mi edad, es decir, datos que no necesariamente tenemos que intervenir de forma médica, ¿sí? Y que al final, ¿sí? Del proceso que se le hizo, no tardaba por ahí más de 20 minutos, le podríamos decir el nivel de riesgo que tenía para sufrir alguna enfermedad de hipertensión, diabetes, que hace un ratito ya lo mencionaba Mario, son los primeros índices de mortalidad en nuestro país, y ahorita con la pandemia, pues los primeros que fallecen si llegan a contraer precisamente esta enfermedad, es decir, son personas totalmente de riesgo, ¿no? E independientemente que tuviéramos o no tuviéramos esta pandemia, como podemos darnos cuenta, es algo que pues también como país nos está costando bastante dinero sostener, ¿no? Porque muchos de los hospitales precisamente están llenos de esta gente que no está teniendo un estilo de vida, perdón, propiamente saludable, y que tarde o temprano a todos nos va a costar, no solamente en el sentido de decir, pues sí, es tu problema, no es tu vida, ¿no? Porque al rato a ti también te toca costear parte de esa problemática de salud que se está generando a nivel de país, ¿no? Y ahí es en donde también podemos ver aplicada de buena forma el trabajo de la estadística, ¿no? Y bueno, con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Y sí, al final de cuentas, todas nuestras acciones al final van a repercutir para bien o para mal. Y pues bueno, no hubo preguntas, pero bueno, yo sí quisiera preguntarle alguna. Principalmente, o sea, yo entiendo que este es el primer paso, o sea, que los jóvenes y adolescentes se den cuenta de, pues, cómo están viviendo actualmente, cómo están comiendo, están haciendo ejercicio, están durmiendo, y también los factores externos, como bien lo mencionaba Carlos, el ambiente psicológico, o sea, hay muchos factores, ¿no? Pero yo entiendo, este es el primer paso. ¿Cuál sería el siguiente, o desde tu punto de vista, cuál sería el siguiente paso como para que esto se vaya fomentando cada vez más? Pues ya lo comentaba hace un rato, ¿no? Ese segundo paso de intervención, ahorita lo importante es que el chico conozca y que sepa cómo se encuentra su estilo de vida actualmente. Este siguiente paso que estamos buscando realizar es intervenir de forma directa con chicos que vemos que tienen un riesgo ya en su estilo de vida, tratar de hacer un trabajo interdisciplinario con los médicos que tenemos en el plantel, con los psicólogos que tenemos, y hay un trabajo que está haciendo muy interesante el doctor César Acevedo con compañeros de las ETES. Las ETES son estudios técnicos especializados que llevan a cabo los chicos en la Nacional Preparatoria. Y hay académicos que, bueno, pues están en el área de hotelería, ¿sí? Y llevan a cabo un trabajo muy interesante de cocina mediterránea. Y entonces llevar a cabo este tipo de talleres en donde se les muestre otro tipo de alimentación que puedes llevar y que en un momento dado te va a dar otra dinámica a nivel alimenticio, ya lo mencionaba tanto Carlos como Mario, que una cuestión básica del estilo de vida es la alimentación. Y entonces vamos a intervenir con chicos que obviamente estén mal en su condición física, mal en la cuestión de su riesgo cardiometabólico, y ahí lo mencionaba Carlos, la parte psicológica es muy importante en esta intervención que vamos a llevar a cabo con los compañeros psicólogos y con los compañeros de ETES, buscar estos talleres para hacer esos cambios en la cuestión alimenticia, ¿no? Bueno, muchas gracias por responder la pregunta, y para cerrar este conversatorio quisiera que Mario, y tanto Mario como Carlos, nos dieran sus conclusiones, por favor. Bueno, yo nada más refrendar, digamos, ya lo han expresado mis compañeros de distinta manera. Es fundamental que las chicas y los chicos de nivel bachillerato formen y tengan una adecuada educación en términos estadísticos, en matemáticas en general. Porque de otra manera, ni siquiera piensen que a lo mejor de lo que se trata es de que el producto final sea que ustedes hagan estadística.
Yo lo que le planteo a mis estudiantes es que el producto principal es que sepan discernir entre información que reciben, ¿no? Qué información tiene sustento y qué información no tiene sustento. Entonces ese es el primer objetivo, al menos cuando yo imparto cursos de metodología cuantitativa. Lo que busco es que mis estudiantes puedan adquirir, digamos, este criterio, que adquieran las bases para poder discernir entre la información, entre tanta información que recibimos, ¿no? Cuál y cuál no tienen sustento. Y un segundo momento es darles las herramientas pues, para poder ellos analizar la información. Bueno, muchas gracias. Definitivamente identificar las fake news, las famosas fake news, no hacer caso de eso. Y bueno, Carlos, ¿cuál sería tu conclusión? Pues bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que presenta el doctor Mario. Me parece que la estadística es una herramienta fundamental en cualquier rama de la ciencia a la que tú te dediques, ¿no? Incluso hay autores que dicen, ¿no? Que la ciencia misma es un fenómeno estocástico, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros sabemos que algo realmente puede pasar? Bueno, pues porque tenemos datos, porque los analizamos y porque sabemos que pueden ocurrir en el 99.999% de los ensayos, ¿no? De las veces. Dada esta perspectiva y dadas las múltiples aplicaciones que puede tener la estadística, pues sí, por supuesto, me parece que debemos de continuar preparándonos, de continuar formándonos y que pues utilicemos estas herramientas con muchísima responsabilidad. Me parece que es como lo fundamental. Yo tenía un profesor que siempre nos decía que un dato bien torturado siempre te va a decir lo que tú quieras que diga, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no cuchareen sus datos, no los maquillen, utilicen la ciencia, utilicen la herramienta con criterio y pues adelante, ¿no? Vámonos para adelante y vamos a construir un mundo mejor. Un mundo mejor siempre va a ser posible con educación y con estadística, ¿vale? Excelente, muchas gracias, Carlos. Sí, definitivamente, si hay datos que pueden ser erróneos a simple vista, no por eso es que esté mal, o sea, al final de cuentas son los resultados que se obtuvieron y estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes. Les quiero agradecer por el tiempo y dedicación de participar en esta atípica 8ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y también a todos los que nos están viendo, también muchas gracias. Esta fiesta aún no termina, todavía hay actividades pendientes, así que chequen. Buenas tardes a todos.